De las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, que son muchísimas y del mismo tenor, quiero referirme a la última de ellas, la que prohíbe actos que alteren el orden público. Esto como parte de un fallo que entiendo pretende buscar detener un juicio político contra Nicolás Maduro. Pero para hablar de ello quiero saludar al doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Doctor Rafali, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Dania, gracias por la invitación. Doctor Rafali, cuando uno ve las sentencias del Tribunal Supremo se pregunta, o le preguntaría yo a usted, cualquier día de estos el Tribunal Supremo en Venezuela le va a prohibir a los ciudadanos que respiren porque puede alterar la cotidiana paz de la que disfruta el país. Sí, en efecto, las sentencias del Tribunal Supremo pues cada día son peores, ¿no? Y sobre todo más impresentables. Básicamente este último fallo en donde se dice que bueno, que no se permite ningún acto que vulnere el orden público es una perogrullada. Es decir, eso no se puede hacer no porque lo diga el Tribunal Supremo de Justicia, sino porque las leyes de la República y la razón así lo ordenan, ¿okay? Básicamente eso lo que indica es que el tribunal está desesperado haciendo lo que el Poder Ejecutivo le dice. Y llega a ser estupideces como esa. Además, una orden general, no se sabe a quién está dirigida, no se sabe quién es la parte accionada en ese proceso, a quién va dirigido concretamente esa orden. O sea, está plagado de vicios. Además, una medida cautelar genérica no existe. Pues. O sea, una cosa que simplemente era para complacer al gobierno. Pero yo creo que lo que hay que rescatar, además, a la hora de comentar ese fallo, es la falta de oportunidad. ¿Cómo es posible que sentándose en una mesa de diálogo que el gobierno aparentemente aplaude mucho, pero que lo cierto es que pareciera que también lo aprieta, en el mismo momento en que la oposición desincorpora a los diputados de Amazonas, el gobierno responde con esa sentencia? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y sobre el tema del juicio político al presidente, miren, eso lo hemos hablado creo en el pasado, y Dani, en este mismo espacio. En Venezuela no existe el impeachment, eso lo sabemos. Pero existe una norma en la Constitución que permite evaluar la gestión del presidente para determinar su responsabilidad política. Eso es una actividad de juzgamiento, es decir, es juzgar, evaluar y decidir sobre la gestión de gobierno. Y esa es la función de control político que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y esta en especial, pues simplemente son impresentables, inoportunas y no hacen sino denotar una parcialización inconstitucional e inadecuada en favor del Poder Ejecutivo y en contra del Poder Legislativo, que es el poder más legítimo en términos democráticos porque ha sido electo por el voto popular en todo el país. Bueno, son impresentables, como usted señala, son inexplicables por otro lado, pero allí están. Pareciera que las sentencias o los fallos del tribunal o de la sala constitucional pretenden, doctor Rafali, construir, una constitución paralela. Sí, es que, a ver, el propósito de esa medida que se dictó, además, es volver a generar una situación de posible desacato. Por eso es que digo que es inoportuna, porque en la mesa de diálogo se acordó que para desentrabar la situación de desacato, que es la excusa que tiene el Tribunal Supremo de Justicia para que la Asamblea no sea reconocida en sus actos desde el punto de vista jurídico, se llegó al acuerdo en cuanto a los diputados de Amazonas. Pero ahora crean una nueva fuente de desacato. ¿Por qué? Porque simplemente cualquier acto que algún funcionario estime que puede alterar el orden público, que es un concepto además muy sinuoso, relativamente etéreo, entonces dará lugar a un desacato hasta de 16 meses de prisión porque es un procedimiento de amparo. Y si la Asamblea Nacional comienza a debatir sobre la responsabilidad política del presidente Maduro, pues harán lo mismo. Entonces, el tema es que esos fallos muy probablemente no se ejecuten desde un punto de vista material en contra de la población, porque además no es parte ni es posible, sino que sirvan de excusa para seguir desconociendo a la Asamblea Nacional. Entonces, dicen una cosa en la mesa de diálogo y hacen otra en el tribunal. Y ahí la oposición tiene que ponerse firme y exigir a la facilitación que plantea el gobierno el cumplimiento de lo que se está acordando. Bueno, pero es que es justo, es decir, se han acordado varias cosas en la mesa de diálogo, pero el gobierno no lo cumple. Hoy hemos visto a varios representantes de la oposición pidiendo
al gobierno precisamente cumplir lo estipulado. Ayer veíamos un comunicado de la UNASUR pidiéndole a las partes cumplir lo acordado, pero es que no es a las partes, es que quien no lo ha cumplido es el gobierno. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo entonces, van a seguir pretendiendo que este diálogo tiene un resultado? Bueno, yo creo, Idania, que eso habrá que hacer, porque es que ninguna de las dos partes se puede dar el lujo de pararse de ahí. Tan sencillo como eso, porque pone en juego su reconocimiento internacional. Y eso también lo tenemos que considerar. Y además, yo creo que es una instancia que siempre tiene que estar abierta, porque en el momento en que lleguen las jugadas más chiquitas y que la presión popular sea la más dura que pueda haber, habrá que dialogar con alguien, porque que si no, ni modo, nadie va a abdicar. De modo que yo creo que lo que en este momento se hace indispensable es que la facilitación internacional cumpla con su papel y denuncie al mundo que el gobierno de Venezuela no está cumpliendo con los acuerdos. Y ahí es donde la oposición podrá optar en decir, bueno, yo sigo adelante o no me presto más a esto. Pero yo creo que el gobierno lo que pasa es que la mesa de diálogo le es muy incómoda y llega a acuerdos que después no cumple. Ahora el problema es de la facilitación. Ahora el 6 de diciembre creo que la facilitación tiene que recibir de parte de la representación de la mesa de la unidad, pues una clara denuncia de qué es lo que está ocurriendo y exige pronunciamiento. Hay que subirle el costo al gobierno de su actitud de estar en la mesa pero no cumplir. Eso hay que hacerlo. Ahora, si no se hace nada, evidentemente seguirán con esa actitud. Y a todas estas, por cierto, lo que más está apretando el gobierno no es el tema del diálogo necesariamente, no es la presión de la gente en la calle protestando organizadamente a través de la MUD. Es la situación del país. Anoche yo veía en el noticiero los empleados de Corpolec, los empleados de Ferrominera, del Orinoco, los empleados de PDVSA, los propios empleados públicos están en una situación de desesperación, y en un país que se espera 2000% de inflación el año que viene, sí. Tú me dirás cómo hace un gobierno para mantenerse así como lo ha venido haciendo el presidente Maduro, sin que haya una revuelta general producto del hambre, no producto de que la convoque la MUD. Sí. Porque yo digo muy claramente, la gente a lo mejor aquí no está dispuesta a morir por la patria como antes, pero sí está dispuesta a llegar a las situaciones más extremas por hambre, que es lo que va a pasar. Sí, lamentablemente esa es la realidad en este momento. Doctor Rafali, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a usted. Muy buena tarde.